Señor, de tu mano. Gloria, gracias, Padre amado, Dios Todopoderoso, bendito eres. Bendito es tu nombre, Señor. Aquí estamos en este nuevo devocional, Padre amado, Dios Todopoderoso. Hoy nos toca el capítulo 41 del libro de Génesis. El capítulo 41 del libro de Génesis. Padre amado, leemos tu palabra en el nombre del Señor Jesús. Amén. Dice: aconteció que, pasado 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Voy a ir leyendo y voy a ir deteniendo. Aquí dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Aconteció que pasados 2 años. Entonces, ¿qué fue lo que había pasado hace 2 años atrás? Recuerden que hace 2 años atrás lo que pasó fue que José en la cárcel, recuerden que él interpretó 2 sueños: el sueño de los jefes de los coperos y el sueño del jefe de los panaderos. Recuerden que el jefe de los coperos se le dio el vivir, y el jefe de los panaderos, Faraón, el rey, le quitó la vida, recuerden. Entonces, después de ese acontecimiento que ya mencionamos, aquí dice que pasaron 2 años después de ese acontecimiento allá en la prisión con José y los 2 jefes. Dice que aconteció que pasados 2 años. Allí, después de 2 años, tuvo Faraón un sueño, el rey. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, la flaquita, sin carne, sin nada. Y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne, o sea, flacas, feas, sin carne, dicen que esas vacas devoraron a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. O sea que si las 7 espigas llenas y hermosas crecían en una caña, la otra era lo contrario. Las otras estaban vacías y feas, igual que las vacas. Las vacas gordas y hermosas, y lo contrario eran las vacas feas y flacas, sin carne, sin nada. Entonces dice en el versículo 7: y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era un sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Recuerde que estamos hablando del rey, un faraón egipcio. Recuerden que ellos eran pueblo pagano, que no creían realmente en Dios. Ellos tienen muchísimos dioses que ellos adoraban. Y aquí vemos que Dios se le estaba manifestando en sueños a Faraón, siendo pagano, siendo, vamos a decir que hoy en día, un rey inconverso, un presidente que no conocía de Dios, que no conoce de Dios. Pero aquí vemos que cuando Dios tiene un propósito, aquí vemos cómo Dios utiliza aún al inconverso, aún al pagano. O sea que Dios es soberano. Y Dios puede hacer y hace como Él quiere.
Cuando Él quiere cumplir un propósito, Él usa a las personas a quien Él quiera utilizar. Así como la burra que relata la Biblia, que le habló. Entonces Él hace como quiera. Entonces seguimos con el versículo 9 y dice: entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de mis faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Recuerda lo que habíamos hablado en el anterior devocional, que nosotros estábamos hablando, ¿verdad? Que cuando Dios nos permite pasar a uno por un desierto, por una aflicción, por cualquier situación, todo desierto tiene un tiempo de comienzo, pero también tiene un tiempo donde culmina. Entonces se recuerdan cuando José interpretó los sueños de los dos y le dijo al jefe de los coperos que se acordara de él cuando estuviera nuevamente allá con el rey, con Faraón, y le hablara de él para que lo sacara de allí. ¿Y qué sucedió? Que el jefe de los coperos se le olvidó, pero no fue que se le olvidó, sino que todavía no era el tiempo de ese tiempo de desierto, ese tiempo de proceso que Dios le estaba permitiendo pasar a José. Todavía no era el tiempo de culminar. No era la fecha, vamos a decir así, hablando como hoy en día, no era la fecha. Eso tenía una fecha de comienzo, pero también tenía una fecha de terminar. Y esa fecha todavía no era. Pero fíjense como en el tiempo Dios nunca llega tarde. Dios siempre, mis hermanos, mis amados hermanos y hermanas, Dios siempre llega, o sea, justo a tiempo. Dios siempre tiene todo bajo control. Y siempre lo hace conforme a su voluntad y no la nuestra. Recuerden que nosotros como seres humanos, cuando estamos viviendo cualquier aflicción, ya queremos que mañana todo termine. Señor, ya no quiero sufrir más, ya no quiero pasar por esto. Pero no es así. Vamos a pasar, vamos a terminar, es cuando Dios lo decida, el proceso. Cuando Dios dé fecha de terminación, hay esa fecha, es que se va a terminar todo, antes no. Vimos que también José estaba un poco, pues, vamos a decir, ansioso por ya querer salir de una cárcel, ¿quién no? Cualquiera que esté preso ya quiere salir ya inmediatamente de esa cárcel. Pero no era el tiempo del Señor, no era el tiempo. Dios lo estaba trabajando, Dios lo estaba preparando en todas las áreas. Y aquí vemos como ahora sí le llegó el tiempo. La fecha ya Dios la tenía escrita y le llegó el tiempo. Y aquí vemos cómo el jefe de los coperos, luego de 2 años, fíjense, no se acordó en aquel tiempo que era reciente, que le hizo, que le había dicho el sueño, la interpretación. Ah, pero ahora sí se acordó después de 2 años. No es por casualidad, porque nada es por casualidad en esta vida. Se acordó porque el Señor se lo puso en la mente, porque ya era el tiempo. Ya había llegado el tiempo de culminación, que terminó la prueba, que terminó el desierto, que terminó la aflicción, la preparación de José. Entonces aquí vemos, entonces dice todavía el 13, y aconteció que como él nos los interpretó, le dice el jefe de los coperos, así fue, yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Fíjense. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlo. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Wow, mira cómo él todavía no está en mí. Es como hoy en día los dones que Dios nos da. A pesar de que Dios nos da los dones, nosotros no somos los que hacemos milagros, señales, liberamos, no, es el Señor. Nosotros somos solamente un instrumento. Y vemos aquí cómo la humildad de José diciendo, eso no está en mí. No está en mí, es Dios. Yo he tenido un sueño, no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti
que oye sueños para interpretarlo. El 16 dice, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Fíjense. Entonces Faraón, 17. Entonces Faraón dijo a José, en mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río y que del río subían 7 vacas de grueso carne, de gruesas carnes y hermosas apariencia, que pasían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en lealtad, en fealdad, en toda la tierra de Egipto. Dios Todopoderoso. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala, como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas, y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Entonces respondió José a Faraón, el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Aquí vemos que el Faraón tuvo 2 sueños, y por lo que relata José, los 2 sueños tenían el mismo significado. Eran 2 sueños como para confirmar de que esto era serio, que esto era de parte de Dios. Y aquí seguimos viendo cómo Dios está utilizando a un pagano, a una persona que no conocía de Dios, que no era cristiano, que no era del pueblo de Dios, para hacer su voluntad, para cumplir el propósito que Dios tenía. Porque Dios iba a salvar al pueblo de una hambruna que venía. Y como Dios siempre tiene todo bajo control, Dios estableció ese plan, lo que iba a hacer. Y Él utiliza a quien Él quiere y como a Él le parezca, y cuando Él le parezca, Dios hace todas las cosas como Él quiere. Aquí vemos que utilizó al faraón para cumplir el propósito que Él tenía. ¿Y cuál era el propósito? Utilizar a José como instrumento para que toda la tierra, el pueblo, todos no se murieran de hambre, para salvar a su familia, a los de su casa, a todo el pueblo. José iba a ser un instrumento. Pero fíjense, Dios tuvo que utilizar hasta el mismo faraón pagano. Entonces dice, 26, las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años, el sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subieron tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. Fíjese. Dios le mostró lo que iba a suceder a un hombre pagano, a un presidente que no conocía de Dios ni nada de eso. Pero, como él era el presidente, estoy hablando como si fuéramos hoy en día, anteriormente era rey, pero como hoy en día se ven solo los presidentes, se usan como presidentes, entonces Dios le mostró al presidente, siendo un hombre pagano, que adoraba a dioses falsos, lo que iba a acontecer. ¿Por qué Dios se le reveló a él? Porque ahí lo iba a utilizar para que se cumpliera lo que Dios tenía establecido, su voluntad, lo que Dios iba a hacer para salvar a la gente del hambre, de la muerte, del hambre, que murieran por el hambre. Entonces dice 29, he aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto,
y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, de la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por eso es que se dice que cuando uno tiene sueños o visiones, revelación de parte de Dios, siempre uno tiene que pedir confirmación de parte de Dios para verificar si ese sueño, esa visión viene de parte de él, porque el enemigo también da sueño y da visión. Recuerden que el enemigo siempre imita lo de Dios, busca imitar. Entonces, uno siempre pide confirmación para que el Señor revele si ese sueño que tuvimos, si esa visión que tuvimos viene de parte de Dios. Uno pide confirmación. Y aquí vemos, porque aquí mismo dice, y el sueño, y el suceder el faraón, y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios, ¿no? Y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y cuando dice y quinte la tierra, que tome la quinta parte de la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. En otra versión dice así ese versículo: después el faraón debería nombrar supervisores de la tierra a fin de que almacenen una quinta parte de las cosechas durante los 7 años buenos. Y junte toda la provisión, 35, de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y dice, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Entonces aquí estamos viendo que el Señor le mostró, ¿verdad?, que primero vienen 7 años de abundancia y después iba a venir los 7 años de hambruna. Y fíjense cómo el Señor preparó a José, tanto en entendimiento, en sabiduría, todo lo que él debía hacer para él, o sea, para que el país se llenara de provisión durante esos 7 años, para cuando viniera la hambruna. O sea, ya él sabía todo lo que tenía que hacer, porque el Señor le mostraba, le daba ese entendimiento a él. Eso es algo que viene de parte del Señor. Pero vemos también cómo él fue preparado. Acuérdense que nada de lo que nosotros nos pase es casualidad, nada. Si Dios permite que pasemos algo, recuerden que siempre es porque Dios algo está haciendo. Cuando él quedó allí de administrador en la casa de Potifar, cuidando su casa y administrando todo, allí fue que enseñaron, porque él no sabía nada de eso. Recuerden que él venía de allá con sus padres, sus hermanos, recuerden, él no sabía nada de eso. Cuando él llegó aquí comenzó, el Señor lo puso primero a administrar la casa de Faraón. Ahí el Señor le enseñó, le enseñó, le dirigió, se le desarrollaron hasta más dones, porque vemos que allá solamente tenía sueños, después lo vemos aquí en la cárcel interpretando sueños. Entonces ahí Dios fue trabajando, Dios fue bendiciéndole, Dios fue dándole, esos dones se fueron desarrollando. Y Dios lo preparó primero administrando la casa de Potifar. Después cayó en la cárcel. ¿Y qué sucedió allí? Allí lo pusieron otra vez a administrar a los presos allí, a cuidar los presos, a atender todo. O sea que ahí siguió su preparación. Cuando él llegó ya a reinar, fíjense cómo es normal, como dice todo, hay que buscar aquí, ponga aquí a gobernadores, ponga aquí, ponga allá, haga esto. Ya le estaba acostumbrado. Ya él sabía, o sea, ya él tenía ya tenía eso de parte de Dios, esa sabiduría, ese entendimiento de cómo administrar todo. Fíjense que todos allí quedaron como asombrados, porque para que el rey dijera, bueno, este es el hombre, este es el perfecto, el hombre. ¿Quién más? Si ninguno de los brujos, ni los adivinos, ni los sabios, cuando habla de sabios adivinos, son pura gente así como tipo brujos, pues que adoran dioses y todas esas cosas. Ellos no supieron nada de eso, no supieron interpretar el sueño. Entonces dijo el rey, si ninguno de los que yo tengo aquí conmigo saben,
y sabe entonces este es el indicado, que hasta estaba explicando y diciendo todo lo que había que hacer. Entonces, ¿cómo por la mano de Dios, fíjense, cómo Dios cumplió el propósito que tenía con José? Utilizó al faraón que era pagano, mostrándole, diciendo todo lo que iba a pasar, y fíjense cómo Dios levantó a José, porque le llegó ya la hora, le llegó el tiempo. Así es igualito como cuando Dios nos da a nosotros un ministerio. Dios nos da sueños, nos da revelación, nos habla por profeta, nos habla de distintas maneras y nos dice si va a ser pastor, si va a ser profeta, si usted va a ser maestro, evangelista. Dios lo muestra, pero cuando Dios muestra no quiere decir que ya de una vez ya, el Señor ya me mostró anoche, tuve un sueño que yo iba a ser evangelista y ya voy a empezar a agarrar y a viajar por todo el mundo a predicar la palabra. No, eso no es así. Siempre tiene que haber un tiempo de preparación. Siempre, así como hablamos de la preparación que tuvieron los discípulos de Jesús, tuvieron el tiempo, hace aproximadamente se le dice que 3 años, el tiempo que tuvo los discípulos con Jesús, preparándose en todo el conocimiento, liberando, haciendo todo lo que el Señor Jesús hacía. Igualmente ahora, ahí vemos también que José tuvo un tiempo de preparación. Un tiempo de preparación. Aquí se nos dice, después vamos a leer, cuando se dice que ya José ahí tenía 30 años. 17 años tenía cuando salió de allá de su familia, que lo vendieron, 17. Y aquí ya tenía 30, o sea que eran 13 años. 13 años de preparación. 13 años Dios moldeándolo, preparándolo en todas las áreas de su vida, para que estuviera listo. Y así mismo pasa hoy con nosotros. Ay, que el Señor me mostró hace 10 años atrás que yo iba a ser un pastor. Y de una vez van al día siguiente y levantan iglesias. No, por eso que pasan tantos desastres. Todo tiene un tiempo. La persona que Dios le mostró que iba a ser pastor, primero tiene que ser procesado. Recuerden que todos nosotros somos imperfectos y Dios tiene que moldearnos como el vaso, como moldea al alfarero. El alfarero como moldea el vaso. Tenemos que primero ser tratados en nuestro carácter, en todo. Y de repente no sabemos nada de la palabra, ¿cómo vamos a pastorear? Y ni siquiera sabemos bien la palabra del Señor. Tenemos que nosotros irnos preparando, estudiar, prepararnos a estudiar en la palabra. Y el Señor nos va a ir capacitando, y cuando ya llegue el tiempo, el Señor mismo nos va a levantar para que trabajemos en la obra. Y así es con todos los ministerios. Así es con todos los ministerios. Entonces, ¿por qué pasa mucho desastre? Porque los hijos de Dios, la iglesia de Cristo, muchos allí, se levantan antes de tiempo. Lo levanta el hombre y no Dios. Puede ser que sí sean llamados al ministerio, pero no es el tiempo de Dios. Y el hombre viene y los levanta. O ellos mismos se levantan. Y ahí es donde pasan tantos desastres. Tienen que cerrar las iglesias se dividen en un desastre. Ay, Dios mío. Porque no esperan el tiempo del Señor. Aquí vemos que José, aunque José estaba, Dios mío, ansioso por salir de esa cárcel, pero no pudo salir porque era en el tiempo de Dios. Y aquí le llegó el tiempo. Aquí le llegó el tiempo. Entonces seguimos. El 37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Fíjense. Hasta el mismo Faraón reconocía que en él estaba el Espíritu de Dios. Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dios dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano. El anillo representa autoridad. Fíjese cómo se le dio autoridad. Y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano, ni su pie en toda la tierra de Egipto.
Y llamó Faraón el nombre de José Tarnat Panea. Le puso un nombre egipcio. Le cambió el nombre. Como José no es común, allí en la tierra de Egipto, le puso un nombre egipcio. Y le dio por mujer a Sera, hija de Potifera, sacerdote de On. On es un dios pagano, un dios pagano. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años, cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto, y salió José de delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. ¿Vieron? Tenía 17 cuando salió allá de su familia, lo vendieron, y aquí ya tiene 30 años de edad, cuando lo presentaron delante de Faraón. O sea, 13 años en proceso, 13 años pasando un desierto, y nosotros estamos pasando un desierto una semana, un mes, 2 meses, 5 meses, y estamos llorando. Un año y estamos llorando que ya no podemos más. Aquí vemos que él duró 13 años. 13 años en formación en todas sus áreas. Aún hasta para aprender a administrar. Porque si Dios no lo hubiese entrenado administrando, ¿cómo él iba a administrar un país? ¿Cómo? O sea que sí hay que aprender. Eso no es hacia lo loco. Venga, venga, usted va a ser presidente. Sin tener un conocimiento, sin tener nada, sin estar preparado. Eso no es así. Ahí vemos, anteriormente no existía allí universidades, no existía nada. Pero claro que entraba en áreas de preparación. Allí vemos cómo se preparó en la casa de Potifar administrándola, y después vemos cómo se preparó en la cárcel administrándolo. Dios venía preparándolo en todas las áreas. Entonces 47 dice, en aquellos 7 años de abundancia, la tierra produjo a montones. Y él reunió todo el alimento de los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y guardó alimento en las ciudades, poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. O sea que en cada ciudad de Egipto, ahí tuvieron como algo de almacén, hicieron pues algo, depósitos. Y en cada ciudad, todos los alrededores, ellos recogían el alimento y lo guardaban en esos depósitos. En cada ciudad había depósitos. 49, recogió José trigo como arena del mar. Wow. Fíjense que la arena del mar es incontable. Recogió José trigo como la arena del mar, mucho en extremo. Wow. Hasta no poderse contar, fíjense, porque no tenía número. Ay, santo. Y nacieron a José 2 hijos antes que viniese el primer año del hambre, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. Y llamó José el nombre del primogénito Manasés, porque dijo, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. Wow. 3 años allí, pues, como cuando uno dice, estoy allí pasando la fuerte, pasando este desierto, pasando este sufrimiento, permitido por Dios, que es necesario, porque Dios tiene propósito, pero por fin Dios le dio ya el tiempo de salida, ya salió, y ahora está como quien dice, viendo la bendición de parte del Señor, porque después del desierto, después de la aflicción, después del proceso que Dios permite que pasemos, mis hermanos, después viene la bendición. Recuerden también a Job, todo lo que vivió Job, permitido por Dios. Dios dio permiso al enemigo. Y tuvo que pasar Job por toda esa aflicción, ese sufrimiento, ese desierto, permitido por Dios por esa prueba. Pero cuando terminó la prueba, ¿qué pasó? La bendición vino sobre él, aún el doble. Entonces, fíjense, 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Así se cumplieron los 7 años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho. Y hubo hambre en todos los países, mas en la tierra de Egipto había pan. Wow. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto,
el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios: id a José y haced lo que él os dijere. Y el hombre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Wow, tremendo. De verdad que todo esto es una historia. Wow, tremendo. Tremendo de verdad. Aquí vemos el propósito que Dios tenía para con José, lo cumplió. Lo cumplió. Y nosotros vimos toda la actitud, la conducta de José en todo su tiempo, en esos 13 años, vamos a decirlo, 13 años, que fue procesado, enseñado, preparado, vimos la conducta de José. Y esa debe ser la conducta de nosotros. Cuando estemos pasando por una aflicción, un problema, por un desierto. Nosotros tenemos que cuidar mucho nuestra boca. Yo creo que esa es la parte más difícil de nosotros, del pueblo de Dios. El pueblo de Dios es muy ligero, son muy ligeresos para hablar. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no estar criticando, murmurando, quejándonos. Estoy pasando una aflicción, Señor, gracias. Estoy pasando esta aflicción, pero en medio de esto tú estás conmigo. Tu palabra dice que tú vas delante de mí como poderoso gigante, y ningún arma forjada en contra de mí prospera. Es importante, mis hermanos, que nosotros sepamos palabra y que siempre en nuestra mente, en nuestros corazones, en nuestra boca esté la palabra del Señor, recordándolo siempre la promesa, lo que Él ha dicho de nosotros, lo que dice su palabra en la situación que nosotros estamos viviendo. Siempre recordándole a Dios la promesa, recuerden, cuando hablamos del altar. Cada vez que nosotros estamos en contacto, en comunión con Dios, tenemos que recordarle a Dios la promesa. Porque dice la Biblia que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Pero Él todas las cosas las hace conforme a su voluntad y no la nuestra. En su tiempo y no en el tiempo nuestro. Todo hijo o hija de Dios tiene que pasar por procesos, por aflicciones, por desiertos, por pruebas, todo. Recuerden el versículo que nosotros leímos ayer, que se lo voy de nuevo a hablar. Dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor no, ese es un mandato. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Ese es un mandato. El Señor nos está mandando tener paz. Paz en medio de la prueba, paz en medio de la aflicción, paz en medio del desierto. El Señor nos está mandando que tengamos paz, no importa. Se está cayendo el mundo, se está cayendo esto, tenemos que tener paz. El Señor lo está mandando. Y nos está recordando que vamos a tener aflicciones en este mundo, pero que tenemos que confiar en Él, porque Él ya venció. Si hacemos lo contrario a esto, estamos pecando delante del Señor y le abrimos puerta al enemigo. Y también el otro versículo que también lo dijimos ayer, y también lo voy a recordar hoy nuevamente, dice, en Hechos 14:22 dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, dice, que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Ustedes quieren entrar? ¿Usted quiere entrar en el reino de Dios? Pues es necesario que pasemos por muchas tribulaciones. Es necesario porque eso lo dice la palabra y la palabra se tiene que cumplir. Pero en medio de todas esas tribulaciones está el Señor con nosotros. Está el Señor. Y Él nos manda que tengamos paz. Nuestros corazones tienen que estar en paz. Si en nuestros corazones no hay paz, entonces nosotros estamos haciendo mal. Estamos abriéndole la puerta al enemigo que nos está robando la paz. No estamos confiando en el Señor, no estamos confiando en su palabra. Y tenemos nosotros que revisarnos. Amén. Padre, gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias
porque tú eres fiel, tú eres justo y verdadero. Te bendecimos, Padre. Te exaltamos, te glorificamos. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.